estoy como siempre con mi querido Nemesio Delgado, a quien saludo con mucho entusiasmo, y también el decirles a ustedes que está a todo ya la criolla, luego de una lamentable expresión de lo que en corrupción a veces tenemos que enfrentar los ciudadanos. Aquí en la Ciudad de México y en muchas partes del mundo, hace 2 días les informaba yo a ustedes que hay ya 2 tipos de extorsión. Una que se extorsiona por la vía de la delincuencia en cobros de piso, y otra por la vía oficial. Y de una y de la otra, el ciudadano, el comerciante, el empresario es víctima. Y bueno, pues después del temporal llega la calma, y te saludo como siempre con mucho cariño. Sí, Pedro, gracias a tu ayuda y gracias al apoyo de muchas personas a las cuales le estoy inmensamente agradecido, pues ya pudimos abrir el día de ayer. Quiero, si me permites públicamente, agradecerle a Eduardo Fara y a Marta Félix. Ellos son 2 personas que son muy activas ahí en la zona de Polanco, que siempre están tratando de mantener ahí el orden y mantener una serie de cuestiones. Ya debo de confesar que yo era un poquito escéptico, pero con el apoyo que me dieron en esta ocasión realmente le estoy muy agradecido y vamos a apoyarlos. También pues, decirte que la delegación se respiran nuevos bríos. Yo espero que Xóchitl, que la veo muy contenta, muy optimista, muy profesional, lo mantenga durante todo el periodo que esté ahí en la delegación. Sí, Xóchitl Gálvez, te mandamos un abrazo y bueno, estamos muy contentos de que ya todo pasó. Bueno, muchas gracias. Y bueno, parece que el 21 de octubre de 2015 ya nos alcanzó el futuro, Pedro. No sé si tuviste la saga de películas, aquellas de Volver al Futuro. Claro que sí, las vimos todos. Bueno, pues la fecha ya se dio y eso me da pauta para hablar acerca de uno de los protagonistas importantes en esa saga, que fue justamente la máquina del tiempo, envuelta en un coche, un DeLorean DMC-12, cuya historia es bastante peculiar. Si te parece bien, vamos a hablar de este coche que se produjo únicamente durante 3 años, de 1981 a 1983. El proyecto hablaba de vender 10,000 unidades, se vendieron únicamente entre 6 y 8,000 unidades del vehículo. ¿Quién lo creó? ¿Quién fue el emprendedor que llevó a cabo este automóvil? Un señor de nombre John Zachary DeLorean. Ese señor era un ejecutivo importante en la industria automotriz de aquellos tiempos. Estuvo en Chrysler, estuvo en GM. De hecho, fue uno de los creadores de lo que hoy conocemos como el concepto de muscle car americano, que son coches medianos o pequeños con unos motores muy fuertes. En los 70s, un auto que no llegó a México, pero que era muy famoso, el Pontiac GTO, por ejemplo, también fue una de sus creaciones. Él cumple alrededor de 50 años y decide salirse de la vida corporativa para formar su propia empresa. Entonces, en 1974 comienza el proyecto, le pide al carrocero italiano Giugiaro que le lleve a cabo el diseño como lo conocemos actualmente y como fue el único que se dio, porque fue un modelo que duró muy poco. De 1974 a 1981 tuvo un retraso muy fuerte en su proyecto por la toma de decisiones en cuanto al motor, en cuanto al lugar de la fábrica en donde lo iban a producir. Finalmente lo hacen en Irlanda del Norte. Él quería hacer un auto deportivo, pero muy accesible para la gente. De hecho, el DMC-12 se refiere a que el auto se planeaba que costara al público $12,000. Pero en fin, el periodo se alarga y hasta de 1974 a 1981 no opera, empieza a tener problemas financieros. El auto, en lugar de salir a $12,000, costaba $25,000. Entonces se empieza a vender muy bien, pero la empresa está metida en problemas financieros y la puntilla fue que a este señor lo acusan de tráfico de drogas, de lo cual lo absuelven posteriormente, pero eso provoca que el capital
se fuera, ¿no? Se fuera de la empresa, y la empresa irremediablemente quiebra por ahí de 1983. En 1997, un inglés afincado en Texas compra todos los accesorios, todos los activos y demás, y comienza a restaurar algunos de estos autos de la primera etapa, sobre todo poniéndoles un motor eléctrico, y los vende en $90,000. Hasta 2013 lo vende en $90,000, ¿no? Entonces un auto, por eso te mencionaba yo que es un auto como de culto, ¿no? En el sentido de que pues hay muy poquitos, en el sentido de que pues es un diseño, hablando del auto en sí, tiene una mezcolanza interesante, fíjate, es un diseño italiano. Es una concepción americana porque pues, el que de alguna manera lo concebió inicialmente fue americano. El chasis era inglés, de Lotus, un chasis a base de plástico y fibra de vidrio. Y el motor europeo, un motor que tenía 2.8 litros, originalmente de 200 caballos, pero que por cuestiones ambientales le tuvieron que bajar con catalizadores y demás, la potencia se reducía más o menos a 130 caballos. Entonces era un motor que la verdad no hacía justicia con el diseño del auto, ¿no? Tiene esta configuración de las puertas alas de gaviota, ¿no? Las líneas son unas líneas futuristas, ¿no? Que, bueno, si lo ves hoy en día, pues obviamente ya han pasado los años, pero en comparación con casi cualquier otro modelo de aquella época, pues se sigue viendo bien. De hecho, hay muchos autos que después más o menos le copiaron la línea. Y yo te diría con respecto al DeLorean, que así como en la película al doctor le fallaba el tema de las fechas, aquí también falló el tema de las fechas. En primer lugar porque fue un auto que se adelantó al futuro, pero en segundo lugar porque la película se hizo 2 años después de que quebrara la empresa. Que la imagen podría haber salvado al vehículo. Claro, de hecho, pues la está inmortalizando a través de esta película, pero bueno, desde el punto de vista de economía, desde el punto de vista de factibilidad de negocios, pues no se dio. Pero los coches que hay rodando actualmente de este modelo, pues son muy valiosos, ¿no? Son autos de culto. En México, aquí en el museo que hay cerquita del Estadio Azteca en Tlalpan, hay un DeLorean. Pues yo digo que este vehículo realmente es el ícono de lo que aspiracionalmente fue la industria automotriz en una época que aspiró al futuro de una manera por demás vanguardista. Se parece mucho a un Lancia Beta Monte Carlo de los 70. La estampa sí, la postura sí es muy similar. Me recuerda mucho ese vehículo, y ahora que veo este DeLorean, creo que un hombre como John DeLorean no fue tratado de manera justa. Y que murió en 2005, sí, y con honores. Con honores. Sí. Pero bueno, pasó por una vida muy turbulenta, muy compleja, muy difícil, y su vehículo ahí está. Y el futuro nos llegó. Gracias como siempre, Nemesio. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Hacemos un corte, regreso con el maestro Enrique Vigil. La corrupción sí tiene remedio, pero es asunto de todos, ¿no?